Bienvenidos, bienvenidas a la quinta sesión de formación sobre el modelo de atención psicosocial a las niñas y las adolescentes venezolanas migrantes y refugiadas sobrevivientes de violencia basada en género en el contexto de la pandemia. En esta sesión vamos a ir viendo dos temas principalmente, ¿no? Uno, el proyecto de atención integral a la niña, que se encuentra en la fase de planificación dentro de lo que es el modelo y en concreto del flujograma que ya vimos sobre el acompañamiento psicosocial, y vamos a ver el proyecto de vida, que es para las adolescentes. El proyecto de atención integral a la niña es para niñas hasta los 14 años y a partir de los 14 años sería el proyecto de vida. Entonces, vamos a explicar, aunque lo pueden seguir en la guía con herramientas, está toda la herramienta y se explica paso a paso. Aquí vamos a dar las instrucciones o los elementos más importantes, ¿no? ¿Qué es el proyecto de atención integral a la niña? Es un instrumento, una herramienta de trabajo que pretende garantizar un modelo de intervención psicosocial interdisciplinar, eficaz y operativa en la atención a la niña. Este proyecto de atención integral a la niña, que a partir de ahora le llamaremos también PAIN, recoge la intervención y el proceso que se está llevando a cabo con la niña, que promueve su desarrollo integral y la restitución de sus derechos. Es decir, es una mirada y un análisis integral y una proyección integral sobre todas las dimensiones de la persona, de la niña, ¿no? Deberá contener los objetivos principales, el de la intervención a realizar o promover desde el servicio en el que estamos trabajando, así como las actividades, las estrategias, los criterios de logro y los tiempos. El proyecto de atención integral a la niña debe ser realista, flexible, revisable, en breves espacios de tiempo y evaluable en sus logros. Hay que tener en cuenta que el proyecto de atención integral a la niña se realiza para 3 meses. Cada 3 meses se evalúa y se va renovando, ¿no? Antes de esto vamos a entrar en estas dimensiones. Como luego vamos a ver el proyecto de vida que nos lo va a describir Adriana, vamos a plantear cuáles son las dimensiones. Si ven en la diapositiva que se está presentando, fundamentalmente estas son las dimensiones para la adolescente. Algunas de estas dimensiones no son para las niñas, ya que hay áreas como la economía o el ámbito laboral que no les corresponde, porque no tienen la edad legal como para incluirse en el mundo laboral, ¿no? Entonces, pero bueno, para hacernos una idea tenemos, como venimos diciendo, que el modelo está centrado en la persona de la niña y los procesos son individuales. O sea, hay que individualizar, hay que analizar caso por caso. No es para todos lo mismo, o para todas las niñas lo mismo, perdón. Entonces, estas dimensiones son una, la dimensión laboral, en el caso de adolescentes, la económica, en el caso también para los adolescentes, el académico formativo escolar, el de autonomía, el área o la dimensión de familia, la dimensión espiritual, que no estamos hablando de religión, sino aquello que trasciende a la persona, que son las creencias, las motivaciones más profundas que le permiten avanzar y proyectarse, ¿no? El área o la dimensión afectivo-emocional, la de salud, jurídico, el área jurídica, pues en situaciones, yo que sé, de medidas de protección o de alguna denuncia por situaciones de violencia basada en género, pero violencia sexual, por ejemplo. Está en la dimensión de vivienda, el área de la participación, ocio y aficiones, que tanto en el caso de las niñas como de las adolescentes es importante en su desarrollo, el área o la dimensión intercultural,
¿Por qué? Porque vienen de una cultura, hablamos del mismo idioma, venimos diciendo desde la primera sesión, hablamos el mismo idioma, perdón, pero no siempre decimos lo mismo, porque los códigos de las frases, de las palabras, de los dichos, también los códigos relacionales son diferentes en cada país, en cada cultura. Además, a veces, incluso hasta dentro de un mismo país, encontramos esta diversidad cultural, ¿no? Entonces, entre países diferentes, pues más, estamos hablando de niñas y adolescentes venezolanas que se encuentran en otros países, bien sea por países de tránsito o países de destino, pues evidentemente la cultura es totalmente diferente, ¿no? Es necesario trabajar sobre esto. Es necesario analizar y evaluar para hacer una buena integración, ¿no? Y luego tenemos también el área social, relacional, comunitaria. El proyecto de atención integral a la niña y al adolescente consta como de 3 partes fundamentales, ¿no? La primera parte, que es lo que llamamos encabezado, la segunda, que serían las áreas de intervención, y la tercera, que tiene que ver con la evaluación y los responsables. Con respecto al encabezado, tenemos qué es esta parte, ¿no? ¿Qué se recoge ahí? ¿Qué es esto? Bueno, pues en esta parte se recoge una información relativa a los datos personales de la niña, nombres y apellidos, edad y nombre de los padres, la propuesta de intervención, como por ejemplo la fecha de elaboración del proyecto de atención integral, la fecha que debe ser evaluado, revisado, ya hemos dicho que es para 3 meses máximo, y el nombre del profesional responsable del registro, que aunque es un trabajo interdisciplinario, que por ejemplo puede ser trabajador social y psicólogo o trabajadora social y psicóloga, es verdad que alguien se tiene que responsabilizar de la herramienta de escribir los acuerdos a los que se lleguen, los objetivos que se planifican con la niña. Alguien tiene que registrarlos y alguien se tiene que hacer cargo de este documento como tal, ¿no? El objetivo general también se encuentra en el encabezado, el objetivo general del PAIM planteado y cuáles son las áreas de intervención prioritarias. Por eso nos vamos a encontrar en el encabezado un cuadradito donde aparecen las diferentes áreas. Tenemos 2 categorías de áreas de intervención y estas categorías se dividen en 2, ¿no? Una, la categoría de desarrollo personal y la otra, la categoría de contextos significativos. En la categoría de desarrollo personal nos encontramos distintas áreas. ¿Qué tenemos aquí? El cognitivo, por ejemplo, el área cognitivo-intelectual, que comprende, esto lo hemos descrito un poquito para tener en cuenta y tener todos más o menos, todos y todas, una misma visión, ¿no? Que nos oriente a qué se refiere cada área, para que no haya, entre comillas, ¿no?, una libre interpretación, cada uno interprete y se genere confusión. Evidentemente son pinceladas. Seguro que dentro de cada una de estas áreas que vamos a describir ahora hay mucho más contenido, ¿no? Entonces, en el área cognitivo-intelectual nos encontramos con las habilidades básicas de atención, concentración, memoria y razonamiento. También con las habilidades lingüísticas básicas, como son la expresión del vocabulario y escritura y lectura. Además, tenemos las habilidades de comunicación, como son los mecanismos de comunicación de los que dispone la niña y su capacidad para entender a los demás. También nos encontramos aquí las habilidades psicomotoras, el esquema corporal y de motricidad, ¿no? Las habilidades de aprendizaje, como los conocimientos o los contenidos formales e informales, y el estado emocional. Dentro del afectivo emocional nos encontramos, esta es otra área dentro de la categoría de desarrollo personal, nos encontramos con el estado emocional, con el autoconcepto y la autoestima, el autocontrol, que tiene que ver con el control de la conducta y la interacción con los demás. Tenemos la expresión de sentimientos y estrategias que emplea la niña para organizarlos y
estructurarlos, así como la adquisición de vínculos afectivos de referencia seguros, es decir, qué tipo de relaciones establece y si son seguras, o siempre establece un tipo de relaciones que le debilitan, que le conflictúan, que le ponen en estados o en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Analizar, hacer un diagnóstico sobre el área afectiva emocional es fundamental también a la hora de la proyección, ¿no? Para su desarrollo integral. Tenemos dentro también de la categoría de desarrollo personal la autonomía personal. Aquí hablamos de la autonomía personal que le permiten ser autosuficientes, o sea, las cosas de aseo, de alimentación, de horarios, etcétera, ¿no? Hablamos de los hábitos de aseo e higiene personal, de los hábitos de orden y limpieza, de los hábitos que tiene de sueño, hábitos y manejo de administración de la propia economía. En cuanto hablamos de niñas, hablamos de la economía que puede tener para comprar golosinas, dulces, ciertas cosas, ¿no? No estamos hablando de una economía de manejo de la vida cotidiana cuando no esté trabajando. Eso será en el caso de las adolescentes, que lo veremos más adelante, ¿no? Y también dentro de la autonomía personal tenemos el conocimiento y manejo de la situación administrativa legal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es una niña que tiene una medida de protección, yo que sé, está en una situación de abrigo, de acogimiento residencial o familiar, de, distintas medidas, o si existe una denuncia por violencia sexual, etc. Si conoce, si sabe, si lo puede comprender, si sabe qué hacer y cómo hacerlo, aunque necesite ser acompañada, pero tiene el conocimiento y puede manejarlo, ¿no? Dentro de la categoría de desarrollo personal también tenemos el área de físico y de salud. Aquí nos encontramos las variables biológicas, físicas y psicológicas relacionadas con la salud y el diagnóstico, pronóstico y tratamiento que normalmente será realizado por un médico, ¿no? Tenemos la educación en salud para la prevención y tratamiento, por ejemplo, de toxicomanías, la prevención, diagnóstico y tratamiento de disfunciones y hábitos y normas saludables, ¿no? El aprendizaje en autonomía en la utilización de los recursos sanitarios, por ejemplo. Y también tenemos la educación sexual en cuanto a la información, la prevención, el tratamiento y el conocimiento de los recursos específicos como el control de la natalidad. También con la intención de prevenir los embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? También tenemos en este área hábitos de nutrición y de alimentación. Además, dentro de la categoría de desarrollo personal nos encontramos con la de habilidades sociales. Tenemos como contenido de esto de habilidades sociales que las habilidades de competencia social, como el nivel de empatía y comunicación que le posibilita establecer relaciones saludables y adecuadas con los demás. Valores y actitudes sociales que tiene la niña, ¿no? Conductas y habilidades prosociales, grupos de relación, el rol en el grupo de iguales, la relación con los iguales y con los adultos, la actitud ante sus compañeros o compañeras, las formas de resolver los problemas de relación. Esta área es súper importante porque fundamentalmente, entre otras dimensiones, aparte de la familia, es un área que se juega fundamentalmente en las relaciones, en las amistades, entre los amigos, entre los compañeros en la clase, en la escuela, ¿no? Entonces es muy importante en la vida de una niña y sobre todo en su desarrollo, ¿no? Hay que hacer un buen análisis y plantear buenos objetivos y estrategias para ese desarrollo que no se vuelvan en un conflicto o contraproducentes, ¿no? También tenemos el área espiritual, que, como decía antes, no solo se refiere a la religión, sino que abarca esta trascendencia a las personas, sus creencias,
sus valores más universales, las motivaciones más profundas que le motivan a caminar hacia un futuro como a su proyección, ¿no? En la categoría de contextos significativos nos encontramos con diferentes áreas. Una de las áreas es la familiar. ¿Por qué? Porque la familia es un elemento básico para el desarrollo integral de cualquier persona, pero en concreto de las niñas. Y por este motivo toda intervención se orientará al mantenimiento y seguimiento de los contactos con su núcleo familiar. La evaluación familiar previa viene reflejada en informaciones o en la comunicación que haga la niña de su situación, ¿no? En este área se alude a la intervención a realizar con la niña en relación a su familia. Por ejemplo, a la asunción de la realidad familiar y la conciencia de su situación, la elaboración de la separación, seguro, por ejemplo, para niñas no acompañadas, pues ha habido esta separación de la familia, o a lo mejor ha perdido algún miembro de la familia, ¿no? Entonces la elaboración de estas separaciones, de este desapego, de esta pérdida, ¿no? Es importantísima. Si no se ha realizado antes, habrá que proyectarlo para realizarlo, ¿no? El desarrollo de las vinculaciones afectivas en el entorno familiar, cuáles son los referentes emocionales dentro de la familia con los que ella cuenta y cuáles son las expectativas que la niña tiene con respecto a la familia. Esto no quiere decir, cuando hablamos de analizar, diagnosticar y proyectar la dimensión familiar, no tiene por qué estar viviendo con familia, ¿no? Con su familia. A veces vivimos o no vivimos con la familia, por muchas circunstancias. En este caso puede ser que en movilidad humana, como estamos hablando de niñas venezolanas que están caminando hacia otros países, etcétera, el que sea, ya puede ser que viaje con su familia o puede ser que no, que sea no acompañada. En algunos casos también puede ser que ella viaje con su familia y esté separada de su familia por ciertas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta que aunque no esté con su familia, para todos y para todas, la familia es un elemento básico en el desarrollo de nuestra identidad, tanto personal como emocional, ¿no? Entonces sí es importante analizarlo y ver cómo se trabaja este área. En el ámbito o en el área escolar tenemos la integración y la adaptación al contexto escolar, el rendimiento escolar, las dificultades e intereses con los que se encuentran, así como la situación escolar, el nivel educativo es obligatorio en cada país y si ha habido o hay interrupción, si hay un abandono de escolaridad, deserción, etc. O hay una incontinuidad, una intermitencia en su presencia, ¿no? También puede ser que haya niñas que tengan medidas de protección, como puede ser la medida de abrigo o de un acogimiento familiar, institucional, residencial, etc. Estar viviendo en un albergue, distintas medidas que suponen estar bajo la protección del Estado, ¿no? A esto también hay que evaluarlo y diagnosticarlo para seguir planteando este proceso de desarrollo integral, ¿no? Y aquí tenemos cómo la niña asimila la normativa del espacio de acogida, si conoce y cumple las normas, se asimilan las pautas de convivencia, respeta los materiales, las pertenencias, las instalaciones y los espacios comunes e individuales, respeta los sentimientos y las opiniones de los demás, etc., ¿no? También la participación que tiene esta niña en la vida cotidiana del espacio de acogida, la iniciativa, si se comparte con las tareas, si participa en la toma de decisiones en las actividades, tareas que se plantean en la vida cotidiana, etc. Dentro también de la categoría de contextos significativos tenemos el área comunitaria. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el conocimiento y la utilización de los recursos comunitarios, recursos educativos y culturales, los recursos de atención primaria de salud, los servicios sociales, el transporte público, así como la participación e integración en la vida comunitaria en relación con los vecinos,
uso de espacios y bienes públicos y comunitarios. Esto es importantísimo en nivel comunitario porque es donde prácticamente todos nos desarrollamos nuestra vida cotidiana, que es lo más territorial, lo más concreto, ¿no? Que es el tema más del tejido social, de las relaciones que se generan ahí, que al final se pueden convertir en apoyo y fortaleza, ¿no? Entonces sí es necesario que conozcamos bien los recursos que existen en un territorio en concreto donde esté esta niña en la que le estamos haciendo el acompañamiento psicosocial para brindarle una mejor integración, ¿no? Además tenemos el área de ocio y tiempo libre. Y aquí es importante el conocimiento y utilización de los recursos comunitarios de ocio y tiempo libre, la participación en actividades lúdico-deportivas, el uso de bienes y espacios públicos y comunitarios dentro de este contexto. Dicho todo esto, sí es importante tener en cuenta que cuando planteemos a las niñas y a sus familias, las que estén en familia, las que estén solas, bueno, pues será diferente. Preguntar si conocen, por ejemplo, a veces podemos mandar a determinado servicio de salud, de educación, de ocio y tiempo libre, de recreación, alguna acción deportiva o lo que fuese, y resulta que no conocen el transporte que tienen que coger, o sea, por ejemplo, no conocen la línea de bus para tomar para llegar a determinado lugar, no saben qué preguntar, no saben los requisitos, o sea, es decir, no conocen la ciudad o el lugar donde están viviendo, porque recién igual han llegado y no saben, ¿no? Y a veces también lo que decíamos antes, los códigos relacionales son distintos y las expresiones también son distintas. Y aunque hablamos el mismo idioma, decimos cosas diferentes, ¿no? Entonces sí es importante que si vamos a proponer determinadas actividades y acciones a la niña, es importante tener claro que sabe cómo hacerlas, ¿no? Hay que preguntar, hay que verificar que realmente conoce y sabe cómo llegar a los espacios, a los lugares, etcétera, ¿no? Y que tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Bueno, esto era lo que con respecto al primer apartado. Dentro de la herramienta tenemos el segundo apartado que se refiere un poquito a lo que hemos dicho ahora, ¿no? Las áreas de intervención y las actividades. Entonces, si ven en la herramienta, que como ya les he dicho, lo pueden seguir en la guía con herramientas, si ven, se selecciona, para 3 meses no se pueden seleccionar más de 3 áreas, porque no se pueden cumplir. Esto no quiere decir que trabajos estrés y ya nunca nada más, no. A los 3 meses se va a evaluar, el proyecto de atención integral se renueva, se cambia, se modifica seguro, porque habrá objetivos que se han cumplido, actividades que ya se han realizado, áreas que han mejorado y solo hay que darle continuidad y se incorporan otras áreas, ¿no?, de trabajo. Entonces, sí es importante que son 3 áreas por trimestre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Si ven la herramienta, lo primero que se plantea es la selección del área, que puede ser de la categoría de desarrollo personal o de la categoría de contextos significativos. Bueno, tenemos seleccionadas las 3 áreas. En cada hoja, en el lateral ven área. Ahí tendría que poner el área que selecciono. Pues mira, he seleccionado 3 áreas. El área familiar, que corresponde a contextos significativos, el área afectivo-emocional, que corresponde a la categoría de desarrollo personal, y el área escolar, que corresponde a contextos significativos. Esto no quiere decir que son independientes, porque si se dan cuenta, si selecciono el área familiar, también voy a tener que trabajar lo afectivo y emocional. Si selecciono el área escolar, sí, es el tema educativo, pero también va a tener relación con sus compañeros, con sus amigos, generará relaciones, y también habrá un trabajo emocional afectivo, ¿no?
Entonces, todas las áreas es como un poco que se ligan y se fortalecen hacia esta primera del desarrollo personal que estamos seleccionando, que es la afectivo-emocional. Esto es un ejemplo. Entonces, selecciono estas 3 áreas. Por cada área, entonces pongo en el lateral el área de las 3, primero una, le hago un diagnóstico. ¿Qué significa? Este diagnóstico sobre cada área permite contextualizar a la niña en esta dimensión, ¿no? Por ejemplo, es afectivo-emocional, familiar y escolar, por ejemplo. Realizo una pequeña evaluación que proporciona un punto de partida en relación a este área de intervención y me pregunto las fortalezas que tiene y las debilidades o carencias. Piensen que luego vamos a ir proyectando. Hecho este diagnóstico para contextualizar, nos planteamos el objetivo para esta área, que es la meta que se pretende alcanzar en relación a el área seleccionada. El alcance debe ser de acorde al tiempo de intervención del proyecto de atención integral. Si el proyecto de atención integral es para 3 meses, no puede ser que tenga un objetivo en esta área para un año. Será lo que pretendemos conseguir en estos 3 meses en esta área. Para cada objetivo se debe también por lo menos tener 5 actividades. No quiere decir un objetivo, una actividad. No se cumple así. Para cumplir un objetivo, a veces el mínimo son 5 actividades. Son varias cosas que tengo que realizar a la vez, o a la vez, o simultáneamente, o consecutivamente, depende, para lograrlo, ¿no? Cabe indicar que el objetivo también es necesario poner de quién es la iniciativa. Por ejemplo, ¿quién ha decidido que es esta área emocional, afectiva, familiar y escolar? ¿De quién parte la necesidad? ¿Del equipo de profesionales? ¿De la familia? ¿De la niña? ¿O de todos? ¿Por qué? Porque eso también nos dice el nivel de conciencia que existe en todos y en concreto en la niña para avanzar en su desarrollo, ¿no? Puesto el objetivo, como les decía, tenemos mínimo 5 actividades para lograr ese objetivo, ¿no? Se enlistan las actividades necesarias para lograr el objetivo. Estas deben ser claras, concretas, posibles de realizar, con criterio de logro. Cuando se planifica una actividad, además de una descripción, se deben indicar distintas cosas, ¿no? Está la actividad descrita, se describe, no solo se pone una actividad, sino cómo se... A ver, por ejemplo, en el área afectivo-emocional, ya, realizar un proceso terapéutico para... lo voy a poner un poco general porque tendría que pensarlo un poco más, pero tendría que ser más concreto. Para estabilizar su estado emocional y afectivo. Yo qué sé. Por ejemplo. Tendría que ser más concreto, pero ahorita estamos un poco en la rápida. Entonces, esto requiere también poner los responsables. Ya, pongo una actividad. Esta solo es una para un área. Son 5 mínimo. Además, tiene que tener un responsable esta actividad. ¿Quién se trata? ¿Quiénes son estos responsables? Se trata de los profesionales que acompañen, que pueden ser el trabajador social y psicólogo. En función de la situación puede ser conveniente la participación de algún familiar, si es que lo tuviera, o el referente o la niña a sí misma, ¿no? Entonces, ¿quién va a cumplir esta actividad en concreto? Por ejemplo, esta que hemos dicho sería la psicóloga o el psicólogo, la niña, porque tiene que estar en disposición de ir y presentarse, participar en las sesiones. Si es necesario que alguien la acompañe, la familia, si es que la tiene, o alguna otra persona. O sea, hay que ver quiénes son responsables de que se cumpla esta actividad. No se puede dejar al criterio abierto, ¿no? Bueno, se hará, no. Tampoco a que se cumplirá en el tiempo. Los profesionales revisan periódicamente en reuniones de seguimiento extraordinarias las actividades, no todo el proyecto de atención integral, porque ese será a los 3 meses, sino si las actividades se van cumpliendo o no, está participando o no, va a las sesiones o no.
El tiempo es importante, ya hemos puesto el diagnóstico, tenemos el objetivo para el área, hemos puesto las 5 actividades, pero en cada actividad, aparte de los responsables, hay que poner el tiempo. Por ejemplo, para esta actividad que hemos puesto de el acompañamiento terapéutico o la intervención terapéutica, ya, ¿cuándo va a ser? ¿Una vez a la semana? ¿Por 3 meses? ¿Una vez a la semana? ¿Por 2 meses? Entonces, sí, concretar el plazo y la frecuencia. Hay una evaluación por actividades, ¿no? Si se van cumpliendo o no, cuando ya se ha realizado la actividad, ¿no? O sea, lo que no se puede es esperar. Vemos que hay actividades que se han cumplido o algunas que no están funcionando y esperamos a los 3 meses a evaluarla, no. Hay una evaluación por actividades, si se cumplen o no, y análisis de por qué no se cumplen o si se han cumplido y cuál es el logro conseguido, ¿no? Y por eso tenemos una parte en la herramienta que se llama observaciones, que puede ser tanto las observaciones como punto de partida para esta actividad o como el resultado de la actividad, ¿no? Que es a criterio de los profesionales, que puede detallar las pautas, las estrategias, las consignas a seguir o porque no se ha cumplido una actividad. Puede ser que ya resulta que nos hemos propuesto que durante 3 meses va a ser la sesión terapéutica una vez a la semana y resulta que en un mes no se ha cumplido. Ya, ¿qué ha pasado? Eso, en observaciones puedo poner, por ejemplo, se enfermó la niña, se enfermó el profesional. Ya, en sugerencia, en las observaciones pongo estas observaciones. O no, puedo poner en las observaciones también el punto de partida. Para cumplir esta actividad del acompañamiento terapéutico, observaciones. Es necesario buscar a alguien que le acompañe hasta el lugar o el espacio terapéutico, porque no puede llegar sola desde su casa a donde va a recibir la terapia. Por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, hay distintas cuestiones. Y tenemos la tercera parte de esta herramienta del proyecto de atención integral a la niña, que es donde nos encontramos la evaluación y los responsables. Esta evaluación ya estamos hablando de la evaluación de los 3 meses, para volver a reelaborar un nuevo proyecto de atención integral. Es una evaluación global, pasado el periodo de ejecución de los 3 meses, que se registra el cumplimiento del objetivo y de las actividades en cada área de intervención que seleccionamos, el desarrollo que se ha dado y el cambio realizado tanto en la familia y en la niña, así como también se evalúa el trabajo de los profesionales que han acompañado este proyecto de atención integral en estos 3 meses, ¿no? Los tiempos de elaboración, por primera vez, por ejemplo, si quiero hacer un proyecto de atención integral con la niña, para hacerlo tengo que conocerla, no puedo ser así a la rápida, porque necesitamos tener un plan. No, conocemos un poco, entonces como mínimo tendremos un mes para conocerla, ¿no? Y desde ahí se plantea el proyecto de atención integral. Hay que tener en cuenta el interés superior de la niña, así como la opinión. O sea, es decir, es participativo, no es que los profesionales hacen un proyecto de atención integral para la niña, sino con la niña. Ya habrá decisiones, habrá formas que tendremos que adecuar al lenguaje, que tendrá por su nivel madurativo más capacidad de la toma de decisiones o menos, o solamente le escucharemos la opinión, incorporaremos esa opinión que tiene. No se trata solo de escuchar la opinión y luego no hacer nada más. Claro, escuché la opinión y ya, pues sí. No, escuché la opinión e incorporé esa opinión dentro de las actividades, de las acciones y de los objetivos que están en el proyecto, ¿no? También en esta final de evaluación habrá revisiones y modificaciones en su ejecución. En el momento que se están llevando a cabo las actividades planteadas, eso es lo que decíamos,
Según se van cumpliendo actividades, se debería revisar la cotidianidad, ¿no? Para ver los aportes necesarios a los logros establecidos, a los objetivos establecidos. Y en la evaluación global, en la de los 3 meses, para evaluar todo el proceso y verlo ya no tanto solamente actividad por actividad, sino estas 3 áreas cómo han ayudado en su desarrollo integral, ¿no? La evaluación global es necesario realizar una evaluación cada 3 meses, revisar si los objetivos y las actividades planteados están aportando en el desarrollo integral a la niña y en la restitución y garantía de sus derechos. Dicho esto, vamos a pasar la palabra a Adriana para que ella nos explique el proyecto de vida. La herramienta es parecida, pero tiene otras dimensiones, otras cuestiones que ahora Adriana nos va a comentar. Muchas gracias. El proyecto de vida es la herramienta que se utiliza para las adolescentes de 14 años o más y recoge el proceso de atención y preparación a la autonomía de las adolescentes que precisan un trabajo educativo personalizado, de apoyo personal, integral y compensador, que, como estoy diciendo, favorezca su autonomía personal con el fin de favorecer también la vida independiente, en el marco de la reparación integral que corresponde. La finalidad del proyecto de vida es que las adolescentes aprendan a desenvolverse por sí mismas, tomen sus propias decisiones, consigan algún trabajo de acuerdo con sus capacidades, que contribuya también a adquirir y desarrollar capacidades, pero también a tener ingresos que aporten para esta autonomía y les permita también integrarse a la sociedad, ya que asuman de manera gradual, de acuerdo con su edad, con su desarrollo, con sus capacidades, las responsabilidades en la vida cotidiana como a nivel personal, social y laboral. El proyecto de vida, así como el del proyecto de atención integral, consta principalmente de 3 partes. Su organización y contenido responde a las características de este instrumento. Una de las características es la de ser individual. Existe, por eso, un proyecto de vida para cada adolescente de 14 años o más. Esto es lo que permite esta atención individualizada, personalizada. Cada proyecto de vida debe estar ajustado a las necesidades concretas de esta niña, de esta adolescente, de 14 años o más, siendo sus necesidades las que determinan dicho proyecto. Además, es funcional, permite organizar y planificar una serie de actuaciones que influirán positivamente en el desarrollo y funcionamiento en todos los contextos de la adolescente. Decimos también que es un instrumento que tiene el carácter de ser integral. ¿Por qué? Porque asume todas las dimensiones del adolescente, como veremos más adelante cuando revisemos cada una de las áreas en las cuales áreas y de desarrollo personal, contextos significativos que contempla el proyecto de vida. En él se recogen datos personales, familiares y sociales, proporcionando una rica información que favorezca el conocimiento del adolescente y que oriente también el proceso a seguir. Incorpora también una parte evaluativa y una de carácter descriptiva que corresponde propiamente a lo que se va a construir. Entonces, volviendo a las partes del proyecto de vida, hay un encabezado que recoge la información sobre los datos personales, nombre, apellidos, edad, la referencia de los padres, la etnia, la causa de la atención, si está en una entidad de acogida, si el acompañamiento se realiza desde un lugar, de su lugar de convivencia, desde su vivienda o de algún espacio institucional, como podría ser el servicio de abrigo, acogimiento, como se le reconoce en algunos países. Luego viene el objetivo general de este proyecto de vida planteado. Y porque es un instrumento de carácter operativo, el documento debe reflejar
objetivos realistas, realizables y actuaciones concretas que permitan a su vez después evaluar el proceso realizado. El contar con un objetivo que sea claro, concreto, realizable, realista, permitirá a los profesionales que están en el servicio de atención y que aplican el modelo de atención psicosocial remota conocer los objetivos y criterios que deben guiar la actuación, evitando suposiciones. O sea, aquí es importante evitar esto que yo pensé, yo creí, se suponía, sino que tiene que ser también explícito, ¿no? Y por otro lado, delimita las responsabilidades y las áreas de la intervención, clarificando las funciones que cada profesional en el marco de un equipo interdisciplinario le corresponde al tiempo que además legitima su intervención. Por supuesto que el objetivo debe recoger la mirada del adolescente, su opinión, o sea, de lo que ella espera, sus expectativas de este proceso, también la del equipo técnico y cuáles son esas áreas de intervención que se definen como prioritarias. Cuando hablamos también del proyecto de vida, en la mirada del adolescente se incorpora estas necesidades también relacionadas con su etapa de vida y son características particulares o específicas. El punto de partida será la evaluación de cada una de las adolescentes, ya sea desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, también social, y no es lo mismo, por eso decimos que es un documento que garantice esta atención personalizada, porque no es lo mismo, por ejemplo, un adolescente que tenga 15 años a una que tenga 17. O sea, esta diferencia etaria determina también algunos intereses, algunas expectativas y unas necesidades concretas diferenciadas. También no es lo mismo estar sola o estar acompañada o estar con su familia. Entonces, estar en este contexto de movilidad humana, cuáles son sus situaciones y sus circunstancias específicas. Por eso, teniendo en cuenta que el adolescente de 14 años o más, reitero, es la principal protagonista del proyecto de vida, es necesario hacerle partícipe de su proceso. Esto implica hablar con ella, ayudarle a expresar sus emociones, sus necesidades, sus miedos, sus deseos, así como llegar también a acuerdos sobre los compromisos y fomentar la asunción de responsabilidades. Por eso, avanzando, vemos que el proyecto de vida define también unas áreas de intervención. Desde algunos autores, como Fernández del Valle y Fernández Ballesteros, establecen unos criterios técnicos que facilitan y distinguen áreas de acompañamiento. Una, el ámbito del desarrollo personal y otro, el de contextos significativos. Ustedes pueden ver que ya existen algunas diferencias respecto al proyecto de atención integral a la niña y al adolescente de hasta 13 años. Si ustedes se fijan, hay algunos ámbitos específicos y diferenciados respecto acá del adolescente de 14 años o más en el proyecto de vida. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo personal puede tener mayor preocupación por la edad, por su desarrollo, la dimensión, el área de afectivo emocional, de los hábitos de manejo de la economía, de la sexualidad, también en los contextos significativos, como para los adolescentes es muy importante las relaciones de amistad, la pareja, el ámbito laboral que estamos refiriendo, ¿no? Entonces, una vez nosotros vamos a ver ahora cada una de estas áreas, distinguiendo cuáles son algunas actividades específicas que se deben realizar en ellas, distinguiendo, como acabamos de decir, aquellas que son de desarrollo personal de las que corresponden a los contextos significativos del adolescente. Y aquí me voy a guiar de lo que contiene el módulo del proceso de formación en donde están descritas cada una de estas áreas. Entonces, para avanzar, en el ámbito del área cognitivo-intelectual, habrá que revisar esas habilidades intelectuales básicas de atención, de concentración, de memoria, de razonamiento. También las habilidades lingüísticas,
básicas como las de conocimiento, expresión del vocabulario, lectura, escritura, considerando también aquí la dimensión de interculturalidad y que en una de esas también se expresan en otros idiomas, ¿no? Las habilidades de comunicación con los mecanismos de que dispone y su capacidad de entender a los otros, habilidades psicomotoras, esquema corporal y motricidad, habilidades de aprendizaje, ya sea de esos contenidos formales como los informales. Y la capacidad de regirse también por criterios propios, o sea, es decir, el adolescente utiliza o no el razonamiento para resolver esos problemas que pueden surgir de carácter moral, político o social. Avanzando en el área de afectivo emocional, es preciso ver su estado emocional, el concepto que el adolescente tiene de sí misma y su autoestima, el autocontrol, control de la conducta y la interacción con las demás personas, la expresión de sentimientos y estrategias que emplea el adolescente para organizarlos, para estructurarlos, la adquisición de vínculos afectivos de referencia y que estos sean seguros. Avanzando, vamos al de los hábitos de la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, hay que ver esas habilidades de autonomía personal, que aunque parecen cosas muy básicas, relacionadas con su aseo, con su alimentación, que le permiten ser autosuficientes. Hábitos de aseo e higiene personal, hábitos de orden y limpieza, hábitos de sueño y conocimiento y manejo de la situación administrativo-legal. O sea, sabemos que hay algunas situaciones que están vinculadas con medidas de protección, con la situación migratoria y que están relacionadas con esto que acabo de referir. Una tercera área es el manejo de la economía. Y aquí es importante ver el hábito y manejo de la administración de su propia economía, su capacidad de ahorro, la buena gestión en el gasto. Y aquí suele ser común que muchas veces se gasta de manera compulsiva para responder a alguna necesidad de carácter emocional, y por eso es importante ver si se gasta de manera ordenada, planificada, organizada y no de manera compulsiva, como estamos diciendo, ¿no? Impulsiva. Desde el punto de vista físico y de la salud, aquí también es importante ver esas variables biológicas, físicas y psicológicas relacionadas con su salud y cuidado. El diagnóstico, pronóstico y tratamiento lo realiza, por supuesto, el personal médico, pero también es necesario que cuenten con acceso a la educación para la salud, ya sea respecto a la prevención y tratamiento de toxicomanías, la prevención, el diagnóstico y tratamiento de disfunciones, de hábitos y normas saludables, de aprendizaje de la autonomía en la utilización de los recursos sanitarios, también el elemento de la educación sexual, la información, prevención, tratamiento, conocimiento de servicios específicos y que también comprende lo de control de la natalidad, así como los hábitos de nutrición, alimentación y algunos desórdenes que pudieran existir en esta cuestión de la nutrición. Respecto a la sexualidad, aquí es importante trabajar la capacidad de disfrutar de una vida sexual segura, responsable, placentera y libre de coerción o violencia. Asimismo, la capacidad de controlar de forma positiva la sexualidad y no impulsivamente. Claro que esto se logra en un aprendizaje en el tiempo, ¿no? En el proceso de atención, y no es que se consigue de un día para el otro. También la libertad para decidir si tener o no relaciones sexuales, desvinculándolo de estos vacíos afectivos que pueden estar presentes en la decisión de una relación sexual. El poder de decidir si tener o no hijos, cuándo y cuándo tenerlos, y el derecho a recibir información adecuada para prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual. En el ámbito espiritual, en el cual es importante aclarar que no se refiere solamente a una religión,
sino que es algo mucho más amplio que se refiere a lo que trasciende a la persona, a lo que le da sentido a su vida, y es esta capacidad de construir el sentido de la vida o de dar un sentido a las experiencias que se viven y lograr coherencia con los actos llevados a cabo. Esto es en el ámbito, en esta área de desarrollo personal, y ahora vamos a pasar a ver lo de los contextos significativos. Refiriéndonos a los contextos significativos, tenemos algunas áreas también de intervención. En el ámbito del área de la familiar, toda intervención debe estar orientada al mantenimiento y seguimiento de los contactos del núcleo familiar. Siempre que sea posible, se tendrá en cuenta a la familia para el modelo, para la atención que prevé el modelo de atención psicosocial remota. En este área se alude a la intervención a realizar con la adolescente en relación con su familia, sea que esté con ella o sea que no esté. Aquí también comprende la asunción de la realidad familiar y la conciencia de la situación, la elaboración de la separación o del duelo, según corresponda. Muchas veces en estos procesos migratorios hay desencuentros, hay rupturas, hay desapariciones, hay pérdidas. Entonces, en ese sentido, también se habla de esta elaboración de la separación. Los que se quedaron, los que salieron, los que están en diferentes países. El desarrollo de vinculaciones afectivas, esos referentes emocionales que están en el marco de la familia, y cuáles son las expectativas de la misma adolescente respecto al ámbito familiar. Otro contexto significativo es el escolar o formativo. Se refiere a la integración y adaptación al contexto escolar o formativo, ya sea de rendimiento escolar, de las dificultades, de los intereses que pueda tener. Comprende también la situación educativa, y aquí hay que hablar de los niveles de educación obligatoria según cada país, pero también de los procesos en los cuales se interrumpe los estudios, si existe abandono, las causas por las cuales se realiza esta situación o se presenta esta situación. Y también el acceso a formación de carácter técnico, profesional, bachillerato, universidad, de acuerdo a los intereses de la propia adolescente, ¿no? El ámbito laboral. Aquí comprende, como hemos dicho al inicio, la integración y adaptación al contexto laboral o prelaboral. Situación laboral que implica también el grado de formación, la preparación, la percepción de su situación y la implicación para estos procesos. Hay que considerar hábitos de trabajo, habilidades para la búsqueda de empleo, adaptación e integración en actividades laborales, aquellas dificultades que se puedan presentar, itinerarios laborales o formativos. Quizás en esta área es importante también estar atenta a hacer una evaluación de los riesgos. A veces, por la situación de vulnerabilidad en la que se puedan encontrar las adolescentes, se les prepara o es necesario, por ejemplo, apoyarles para hacer una hoja de vida, escribir su presentación para conseguir un trabajo y también incluso acompañarles eventualmente para una entrevista. ¿Por qué? Porque por la situación de vulnerabilidad que les estoy comentando, hay veces que han ocurrido situaciones de abuso sexual de las adolescentes que están en la búsqueda de trabajo. Entonces, también evaluar el riesgo que pudiera haber en una de estas actividades y acompañarlas de ser necesario para su ejecución. Otro tema es el de la vivienda. Y aquí hay que distinguir si vive en algún espacio de acogimiento familiar, institucional, abrigo, según los países, o si tiene una vivienda de una organización con presencia de educadores. Entonces, en este caso, sí habrá que evaluar la asimilación por parte del adolescente de las normas, de las reglas que existen en este apoyo residencial. Si las conoce, si las cumple, si respeta los materiales, las pertenencias de otro, las instalaciones y los espacios comunes, individuales, si respeta también en el marco de la relación con los demás, las opiniones, los sentimientos de los demás, cómo participa en la vida cotidiana del apoyo del residencial,
Es decir, si muestra iniciativa, si comparte tareas, si más vale se mantiene al margen, si vive de manera independiente o está en proceso de hacerlo. También puede ser que sea necesario ayudarle en la búsqueda de esta vivienda o respecto a su cuidado y a las condiciones de la misma. En el ámbito comunitario será necesario ver el conocimiento y utilización adecuada de los recursos comunitarios presentes en el territorio. Y aquí pueden ser recursos educativos, culturales, deportivos, recursos de atención primaria de salud, servicios sociales. Y un tema que puede ser importante es el de relacionado con la vivienda, es que esta vivienda tenga acceso a transporte público, porque a la medida en que ella tenga acceso a un transporte público, será más fácil que se pueda desenvolver por sí sola, será más fácil que pueda realizar actividades de integración social, mientras que si está en un lugar marginado, sin acceso a transporte público, puede ser que sea un obstáculo, una dificultad para esta cuestión. También en el ámbito comunitario hay que ver si participa, si está integrada a actividades de la vida comunitaria, de la vida cotidiana, como la relación con los vecinos, el uso de espacios públicos, como jardines, como parques, como espacios para hacer deportes, ¿no es cierto?, o otros espacios. Avanzamos también y vemos otra área que es la de las amistades. Sabemos que para las adolescentes es muy importante la relación con los pares. Entonces, aquí es importante evaluar la capacidad para consolidar amistades íntimas, el tipo de relaciones y los vínculos que establece, los círculos de las amistades, las habilidades de competencia social como nivel de empatía, comunicación que le posibilita establecer vínculos saludables y adecuados con los demás, cuáles son esos valores y actitudes sociales con los que cuentan, cuáles son esas conductas y habilidades prosociales como el grupo de relación, el rol en el grupo de iguales, la relación con iguales y adultos, actitud con los compañeros, formas de resolver los conflictos. Avanzando, otro tema es el de el ocio y el tiempo libre, que muchas veces, ya lo hemos dicho antes, es descuidado. Damos prioridades a algunos derechos y nos olvidamos que también existe el derecho a la recreación, al uso del tiempo libre, al acceso a la cultura. Y entonces, en este ámbito sí será necesario ver si la adolescente conoce y utiliza esos recursos comunitarios de ocio y tiempo libre, la participación en actividades lúdicas o deportivas, el uso de espacios y bienes públicos y comunitarios en este contexto. Entonces, fíjense, a partir de estas áreas, que hay una pequeña evaluación sobre lo que conoce, sobre lo que no conoce, cómo se relaciona y tal, por cada área se hace un pequeño diagnóstico que permite contextualizar al adolescente en el área, realizando esta pequeña evaluación que nos proporciona el punto de partida. Y en relación a esa área se identifica cuál es el problema, cuál es la dificultad que tiene el adolescente de 14 años o más, qué fortalezas tiene el adolescente. Hablábamos recién, si utiliza los servicios, si se vincula, si se relaciona, entonces, qué debilidades o carencias tiene. Y a partir de esta pequeña aproximación, este diagnóstico en el que se identifican las debilidades y las necesidades, se establece el objetivo, es decir, cuál es la meta que se pretende alcanzar en relación a esa área, ¿ya? El alcance debe ser acorde al tiempo de la intervención del proyecto de vida, es decir, 2 o 3 meses. Entonces, también aquí es importante señalar, bueno, se indica quién solicita este objetivo, de quién es la iniciativa. ¿Es de la misma adolescente o es del educador o es de ambos? Pueden ser de ambos, incluso más. Entonces, pero sí es importante indicar, porque esto de quién toma la iniciativa también nos da pautas sobre la motivación y el posible compromiso para su cumplimiento. Se define el objetivo y para cumplir ese objetivo, que es la meta que se pretende alcanzar, se establecen actividades, es decir, se listan aquellas actividades necesarias para lograr el objetivo. Las actividades deben ser claras,
concretas, de posible realización, es decir, con criterio de logro. Cuando se planifica una actividad, además se debe agregar una descripción en la cual se debe indicar también quién es el responsable. El responsable principal de la actividad puede ser más de uno. Puede ser, por ejemplo, ya lo hemos dicho, si vamos a acompañar una entrevista para un trabajo en la adolescente, pero también es la trabajadora social. Entonces, pueden ser algunas actividades que involucren solo al adolescente y algún miembro de su familia. Entonces, sí es importante, ¿no? Se debe procurar que la adolescente sea la responsable de la actividad siempre que sea posible y puede ser acompañada de otra persona si es necesario. Además de la actividad, es necesario fijar el plazo y la frecuencia en la que se realizará. Por ejemplo, ¿se van a realizar actividades lúdicas de carácter deportivo? Bueno, 2 veces a la semana, 3 veces durante un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, eso es lo que se va a tener una atención psicológica una vez a la semana durante un mes. Entonces, sí es importante definir el plazo y la frecuencia. Y por último, la evaluación. Cuando ya se ha realizado la actividad, es necesario evaluarla. Y las actividades deben revisarse, sin perjuicio de esta evaluación final, en la cotidianidad a medida que se van llevando a cabo. ¿Por qué es necesario esto? Porque nos permite hacer cambios, ser flexibles. No se ha podido cumplir de esta manera, ¿cómo podemos cumplir? O incluso si es necesario cambiar de actividad, de aquella actividad que inicialmente hemos programado. Entonces, finalmente se ponen unas observaciones que pueden ser a criterio del equipo técnico. Esta puede servir para detallar algunas pautas o estrategias, algunas consignas a seguir y algún elemento que consideren importante, ¿no? Entonces, este es el formato y el contenido del proyecto de vida, considerado como una herramienta útil, pero sobre todo que refleja un proceso de acompañamiento psicosocial, que es lo que nos propone el modelo de atención psicosocial remota para niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia basada en género.